volverá, y Él volverá. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado. ¿Para qué? Para volar. Así es, cielo con Él volverá, y Él volverá, Él volverá, y Él volverá. Una vez más todos, Él volverá, y Él volverá, Él volverá. Y Él volverá. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado. ¿Para qué? Orar. Así es, pero con Él volverá. Y Él volverá. Él volverá, y Él volverá. Todos los que esperan fuertes aplausos a Él. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado. ¿Para qué, hermanos? Para volar. Así es, cielo con Él, seremos transformados. Y así es, cielo con Él, para ver hasta el cielo. Si le esperan a los perros, aplausos a Él. Seremos transformados de ese cuerpo mortal a uno inmortal. Y dice la Escritura que volaremos para estar así para siempre con el Señor. Esa es la promesa viva y bienaventurada que Dios ha dado a cada una de nuestras vidas. Ustedes y yo en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pensábamos que vivíamos, que caminábamos, porque respirábamos, porque trabajábamos, porque hacemos plata, porque comprábamos carros, porque comprábamos casa. Pensábamos que vivíamos, que había familia, porque había casa, porque había techo. Pero realmente no sabíamos, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros no sabíamos vivir la vida y nos perdíamos cada día más en la oscuridad de las tinieblas. Hasta que llegó Jesús y extendió sus brazos de amor hacia nosotros. Su luz brilló en medio de aquella terrible oscuridad que había en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros hogares. Iluminó nuestros sentidos espirituales y nos despertó y nos resucitó. Al perdonarnos nuestros pecados, al lavarnos con su sangre bendita, nos resucitó, nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su luz admirable. Amén, aleluya. Desde ese día en adelante ustedes y yo nunca más volvimos a ser quienes fuimos, y por eso es que dedicamos nuestras vidas a propagar de este evangelio, que no solamente transformó nuestra vida personalmente, sino transformó muchas parejas, sanó relaciones entre parejas, entre hermanos y hermanas, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre el hermano, la hermana, el amigo y la amiga. Aleluya. ¿Cómo sanó todas esas relaciones? Qué hermoso, cuando de repente empezamos a darnos cuenta que realmente no estábamos viviendo la vida como Dios realmente nos mandaba que la viviéramos. Dios hizo al hombre perfecto, dice la Escritura, pero los hombres se buscaron sus propias cuentas. Ustedes y yo nos estábamos buscando malas cuentas y deudas con Dios. Pero qué hermoso, qué maravilloso este plan de salvación cuando el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dice: esta humanidad está tan perdida como estaba antes, pero yo necesito salvarla. Yo prometí no volver a destruirla. Voy a enviar a mi Hijo Jesús, a mi único Hijo. ¿Usted se imagina la conversación entre el Padre y el Hijo disfrutando de todas las riquezas del Padre, aquella maravillosa gloria con el Padre, y el Padre decirle: necesitas bajar a esa suciedad, a esa humanidad terrible, a esa humanidad hipócrita, necesitas bajar a esa humanidad traicionera, a esa humanidad asesina, y además te voy a tener que poner un cuerpo similar al de ellos.
imagina la negociación entre el Padre y el Hijo? Obviamente, la mente del Padre, la mente del Hijo no opera como la de nosotros, los seres humanos. Pero el Padre tuvo que decidir entregar a su único Hijo. De la misma manera que nosotros decidimos. Y el Hijo tuvo que decir también sí al llamado de obediencia del Padre. Y Jesús dijo sí. Y se humanó. Se hizo pobre. Para que nosotros fuésemos ¿qué? Enriquecidos. La Escritura dice que vivimos como si fuésemos pobres, pero ¿qué? Enriqueciendo a muchos. Porque esa humillación de Jesús, el Cordero Divino, que se humilló hasta lo más bajo, hasta lo más sucio, hasta lo sumo se humilló, fue clavado en una cruz. Ahí en la cruz dice la Escritura claramente que Él murió en esa cruz. De esa cruz fue bajado, fue sepultado en una tumba, pero al tercer día las Escrituras nos declaran que el poder de Dios le resucitó de entre los muertos. Y hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre, abogando por los pecadores, entre los cuales estuvimos ustedes y yo en otro tiempo, sin fe, sin esperanza y sin Dios. Sin manera de nosotros rescatarnos a nosotros mismos. No podíamos. Cada vez que pensábamos en dejar el cigarrillo, cada vez que pensábamos en dejar el licor, lo dejábamos a veces por un ratito nada más, por un día, por dos, a veces se lograban 10 días, volvías a caer, y peor todavía después de caer, se fumaba más, se tomaba más. La desesperación de no poder cambiarse uno a uno mismo, y es que el ser humano no puede cambiarse a sí mismo. Pero el amor de Dios, tan grande, tan puro, tan santo, manifestado a través de su Hijo Jesús, pudo hacer ese milagro en las vidas de cada uno de nosotros. Aleluya. Por eso es que para mí son 40 años ya de estarle cantando exclusivamente al Señor. Entregué mi vida a los 13 años de edad. A los 18 años de edad escribo mi primera canción, y desde ese día en adelante nunca más volví a pensar en que a lo mejor algún día me podía ir al mundo de la farándula y hacer mi dinero, hacer mi triunfo, hacer mi plata. Desde ese día en adelante, mis hermanos y yo, el grupo Medina, mi hermano Gilberto, mis padres, todos decidimos que íbamos a dedicar todo nuestro talento a la gloria y la honra de su santo nombre. Eso es lo que nos motiva. Él nos amó primero a nosotros, y hoy nosotros le amamos a Él. Por eso, amigo, amiga, aquí y donde quiera que te encuentres alrededor del mundo, nuestro cantar para ti, al cantarte, nuestro deseo es que conozcas a ese Jesús que transformó las vidas de cada uno de nosotros. Amén. Si Él lo pudo hacer en mí, si Él lo pudo hacer en ti, lo hará en cualquier persona alrededor del mundo, en la vida del rico, en la vida del pobre, en la vida del poderoso, en la vida del débil, en el hombre, en la mujer, en el niño, en el adulto, en el anciano. Escucha, desde West Palm Beach te cantamos así. Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. ¿Me puedes poner un poquito de efecto de reverb a la voz? Pero un día una luz me iluminó. Dígame usted quién era, dígamelo cantando. Era Jesús, ofreciéndome el perdón. Y entonces, ¿qué sucedió? El amor llegó. En el amor de Jesús me transformó, pues su amor sin igual, anestesia, pues su amor que me dio toda la libertad, la libertad. Y por eso cantamos así. Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor, y como el ave entre los aires vuelo libre y sin temor. Y por su gracia, solo por su gracia, el pecado libre
soy. Solo Jesús pudo darme salvación. A una voz en coro, todos. El amor llegó. Fue tu amor, Jesús. Me transformó. Fue solo sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio. Todos la libertad. La libertad. Querido, dale un fuerte aplauso a Jesucristo el Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro Libertador, al dador de la vida, al dador de la canción. Todas las manos levantadas hacia el cielo, juntos cantamos y hacemos así. El amor llegó, llegó. Vamos, corazones recibidos. Vamos, corazones cantados. Tan especial es tu amor que me dio. La libertad llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Tan especial es tu amor que me dio. La libertad llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Tan especial es su amor que me dio. Todos juntos cantamos la libertad. La libertad. Muy puntual. Gracias. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio. Yo recuerdo cuando recién llegué a Jesús y escuchaba los testimonios poderosos de aquellos predicadores, evangelistas que pasaban por ahí. Uno decía, yo no sé, muchos de ustedes quizás se sentían de la misma manera, ¿cuándo podré yo un día compartir mi testimonio así? Y a veces nos daban la oportunidad y nos parábamos delante de la gente y nos empezaban a temblar las piernas. Y al temblarnos las piernas nos temblaba la voz y nos poníamos todos nerviosos. Y aquella media hora que se suponía que íbamos a hablar y contar nuestro testimonio se convertía en 3 minutos que a nosotros nos parecían eternos. Y nos pasábamos toda la noche sufriendo, pensando, ¿qué dije? Y sufriendo. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó cuando por primera vez me permitieron compartir. Y se la pasa uno sufriendo en la mente, es el ataque del enemigo. Porque si él puede asegurarse que usted no testifique de su poder, él ya de una vez anuló el arma poderosa que Dios le ha dado para salvar almas. Porque testificar de su poder, testificar de su amor, es algo que Dios usa para traer a las personas a los pies de su Hijo Jesucristo. Había una doña María que nosotros conocimos cuando llegamos a aquella colonia corregidora en la ciudad de Mexicali, en el país de México. Mexicali era una ciudad pequeñita. Estamos hablando de los años 1972. Mi padre se había cortado un dedo porque trabajaba en el campo, arreglando el motor de uno de los tractores. Se corta el dedo. Él trabajaba en la frontera de Estados Unidos con México, en la ciudad de Calexico. Le dan una pequeña cantidad de dinero como remuneración por el accidente y papá dice, yo les voy a construir una pequeñita casa a la familia. Construye una pequeñita casa de ladrillo, techos de madera, puertas, ventanas de madera agujerada, piso de tierra solamente, casa de ladrillo pero sin divisiones por dentro, piso de tierra. Pero ahí finalmente llegamos a vivir a casa de mis padres, Martín y María Medina. Al lado de nuestra casa había una casita de triplay, paredes de triplay, un techo de aluminio. La casita era pequeñita, era la mitad de lo que teníamos nosotros. Ahí vivían aproximadamente 7 personas, incluyendo doña María. Y uno ve esa casa y dice, es una familia pobre, dice uno. Porque ya nosotros veíamos nuestra casita de ladrillo.
que así somos las personas, así somos los humanos. De repente tenemos y equivocamos en nuestra manera de pensar de la demás gente y cometíamos ese error. Aquella era una casita más pobre, decíamos, pobrecita. Pero dentro de esa casa había riquezas espirituales que nuestra familia necesitaba. Fue doña María quien, entendiendo que a ella se le había dado esa arma poderosa de testificar del poder de Dios y de su amor, vino a tocar un día las puertas de nuestra casa. Papá, que se había dado cuenta que había una iglesia de cristianos aleluyas, les decía él, se aseguró de advertirle a mamá que no permitiera que uno de esos aleluyas pisara dentro de nuestra casa, porque se suponía que nosotros ya pertenecíamos a una religión a donde nunca íbamos ningún día, ni tampoco sabíamos leer Biblia, ni nunca habíamos aprendido un verso bíblico. Déjeme decirle que la primera escuela dominical que yo fui a esa pequeñita iglesia, ahora les sigo contando más, pero nada más para que escuchen esto, yo tenía 8 años de edad. El versículo que yo me aprendí fue: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días y los años malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La maestra de escuela dominical fue la hermana Felicitas. Nunca se me olvidó. Así impacta el evangelio la vida de un niño de 8 años de edad, que nunca había escuchado el evangelio, nunca había escuchado un versículo bíblico, pero me encantó y me ha acompañado toda mi vida. Esos eran los aleluyas que papá no quería que entraran a la iglesia, a la casa nuestra. Mamá, bendigo a Dios que en esto desobedeció a mi padre, y el día que doña María viene y toca las puertas de nuestra casa, mamá le extiende la cortesía. Aquella señora María entra a nuestra casa y por primera vez se abre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en un hogar de alguna de esas familias. Y como suele suceder, y como el evangelio es luz, ilumina en medio de aquella terrible oscuridad que había en nuestro hogar. Había pleitos, había divisiones, había alcohol, había cigarrillo, había mentiras, había hipocresía, había de todo ahí, un poquito de todo. El hogar se perdía, el hogar amenazaba con destruirse, pero tal y como Dios lo hace siempre en nuestras vidas, el evangelio llegó justo a tiempo. No son coincidencias, es que Dios conoce los tiempos de cada uno de nosotros. Y aquella hermana María comienza a hablarle a mi madre del evangelio. Obviamente mamá supo callar y no decirle a papá, que ella estaba dejando entrar a los aleluyas a la casa. Nosotros nos quedábamos calladitos. ¿Por qué? Porque se sentía diferente cuando doña María venía a la casa. Mamá no gritaba, mamá no nos jalaba las greñas, mamá no nos daba coscorrones, mamá no nos maldecía, y algo pasaba en ella. El rostro le cambiaba cuando yo empezaba a escuchar del evangelio. Entonces nosotros calladitos, no decíamos nada. El tiempo fue pasando y tal y como dice la escritura, que cuando uno escucha el evangelio, la misma palabra de Dios engendra fe en nuestros corazones. Porque al principio uno no cree mucho, más bien dicho, uno no cree nada, y conforme uno va escuchando la palabra, empieza uno a engendrar fe. La misma palabra empieza a engendrar fe en nosotros y empezamos a creer. Y aquello que nos parecía tan absurdo, no solamente porque nos lo están diciendo, sino porque lo empezamos a sentir. Lo sentimos en nuestra mente, lo sentimos en nuestro corazón, lo sentimos en la manera que se siente en el hogar, lo sentimos en la manera que todos los que están escuchando esa palabra, también cada uno de ellos está cambiando un poquito. Algo está haciendo Dios en cada uno de aquellos que están escuchando. No es solamente el hecho de que alguien nos está diciendo, sino que empieza a alterar nuestra vida desde adentro para afuera. El comportamiento empieza a cambiar. Y una tarde, aquella hermana María le dice a mi madre, a quien le decía de cariño doña Chuy, porque mamá es María de Jesús, y en México a las María de Jesús se les suele decir en algunos lugares Chuy. Sí. Y le dice a doña Chuy, ¿usted no quisiera entregar su corazón a Jesús? Y nosotros, sin saber lo que estaba pasando, de repente la vemos puesta en sus rodillas, en aquel piso de tierra. Y les digo esto para que entendamos que Dios, aquello que dice la Escritura, que Dios no hace acepción de personas. A él no le importa si usted es rico, si es poderoso, o si es pobre y no tiene nada.
Si usted se pone de rodillas en un piso de tierra, Dios le escucha. Si usted se pone de rodillas en una casa súper lujosa, Dios le escucha. No importa en la condición en la que usted se encuentra, Dios le escucha. Y mi madre aquella tarde se puso en sus rodillas, derramaba sus lágrimas, porque por primera vez venía a experimentar ese amor más puro, ese amor más genuino, ese amor tan santo que solo proviene de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que viene a nacer en el corazón del ser humano. Cuando el ser humano dice: sí, yo necesito cambiar, yo necesito tu luz, Jesús, yo necesito tu paz, yo necesito tu amor. Y la vida de mi madre cambió y comenzó a orar por mi padre, por nosotros los hijos. Mi padre obviamente un día se dio cuenta que mamá se había unido a los aleluyas, y le costó a mi madre gritos y golpes. No golpes de puño, pero sí con el cincho o con el cinto. Pero mi madre siguió hacia adelante, orando al Señor, y llegó el día en que los 13 hijos que les nacimos nos entregamos al Señor. Y mi padre, junto con nosotros, el último de venir a los pies del Señor, también entregó su corazón a Él. 8 varones en la familia. ¿Cómo necesitábamos el ejemplo de papá? Y que papá haya entregado su corazón al Señor, eso nos bendijo a nosotros de una manera muy especial, porque el día que papá muere, él murió sirviendo al Señor. Les vimos a esta pareja hermosa llegar a papá al final de sus días y unidos, cuando en otro tiempo todo amenazaba por terminarse, todo amenazaba por destruirse, y Dios sanó el hogar de nuestros padres, y por eso estoy yo aquí delante de ustedes. No solamente cambió la historia, el rumbo de la vida de mi madre, sino también el rumbo de la vida de mi padre y el rumbo de las vidas de cada uno de nosotros, que lo único que pensábamos era llegar un día a triunfar, a ser famosos con nuestras canciones y ganar mucha plata, como suele pensarse así en la vida. Pero Dios cambió el rumbo de nuestras vidas. Él nos dio una manera diferente de vivir, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso cada día le amamos y le cantamos con todo el corazón. Santo. Porque solamente Él puede hacer estas cosas en las vidas de las personas. Solo Él pudo secar nuestra lágrima. Solo Él pudo sanar nuestro dolor. Solo Él pudo sanar nuestras parejas, nuestros hogares. Ayer le dije adiós, yo sé que se lo saben, a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida rodeaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel como yo. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Cantemos. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Sigue cantando. Dale gracias por su amor, dale gracias por tu paz, dale gracias por su luz, dale gracias por su perdón, dale gracias por tu salvación. Gracias Espíritu nuevo.
dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Soy ya su luz y luchó de mí la oscuridad y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y luchó de mí la oscuridad y ahora soy cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Todos los ojos cerrados, todos los ojos cerrados, todos los rostros inclinados. Quiero que tú y yo vayamos juntos aquel día, aquella hora, aquel minuto, aquel segundo, aquel instante que Jesús llegó a nuestras vidas. Muchos de nosotros llegamos a sus pies con hogares quebrantados, parejas divididas, relaciones truncadas entre padres e hijos, hijos y padres, esposos y esposas, esposa y esposo. Muchos de nosotros llegamos rechazados por la sociedad, otros rechazados por la familia. Caminábamos sin rumbo fijo, alzábamos nuestras manos, buscábamos una mano amiga que estrechar y no encontrábamos, hasta que llegó Jesús, se acercó a nosotros, extendió sus brazos de amor y nos quiso dejar. Hasta ese día seríamos quienes fuimos, nunca más volveríamos a ser quienes fuimos, porque su amor nos transformó, su sangre nos limpió, Él lavó nuestros pecados y sanó nuestras heridas. Y por eso, amigo, por eso, amiga, congregamos por aquí, que tú también te puedas conocer, que tú también te recibas en tu corazón, para que tú también puedas cantar y decir: ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Una vez más todos con voz dulce. Ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Aleluya. Sucedió aquel milagro que no hubiera sucedido de otra manera. La persona se enferma de repente de problemas mentales, vienen los doctores, psiquiatras, psicólogos, le meten medicina al cuerpo, al cerebro, tratan de ayudar, lo único que hacen es dañar un poco más y se pierde el sentido de la vida. Los medicamentos no lo pueden hacer. Los dolores internos de la mente, del alma, del espíritu del ser humano no se sanan con medicamento alguno. Por eso, solamente el amor de Dios lo pudo hacer en nuestras vidas, y solamente el amor de Dios lo podrá hacer en tu vida, hombre y mujer.
Lo hemos visto una y otra vez. Para mí son 40 años de viajar por el mundo. Son los mismos problemas repetidos. No importa qué cultura seamos. No importa si sean grupos indígenas, si sea gente rica, si sea gente pobre. No importa si eres de qué cultura seas o de qué estatus social seas. Los problemas se repiten. Los problemas de las parejas se repiten idénticamente a través de todas partes. Los problemas entre los padres y los hijos se repiten una y otra vez de la misma manera. Si nosotros fuéramos preguntándole a toda la gente cuando tenemos problemas personales o en la casa y le fuéramos preguntando a la gente, nos sorprenderíamos de lo idéntico que son los problemas. Solo Dios puede resolver esos problemas internos. Solo Dios puede sanar ese dolor del corazón. Amén. Y lo hizo en nosotros. Por eso podemos cantar y decir, ahora soy feliz. 40 años de ver hogares transformados, 40 años de escuchar los testimonios, como la hermana que se me acercó allá atrás y me dijo, esa canción Jesús se con mis lágrimas causó un antes y un después en mi vida. Y ha sido el más grande privilegio para mí, que si yo muriera hoy, muriera con esa satisfacción en mi corazón, de saber que Dios hizo en las vidas de las personas. A mí me sorprende y me gusta mucho que la gente siempre que me dice, hermano, qué bonito canta en sus cantos, y me dicen, para la gloria de Dios, como asegurándose que yo no me atrevo a tomarme la gloria para mí mismo. Han sido 40 años de servir al Señor. Hemos viajado por grandes capitales, por pequeñas ciudades, por pequeños pueblos, por los pequeños ranchos, por las regiones indígenas de nuestros países, donde el Señor nos ha llamado. Hemos dicho sí. En una ocasión llegamos a un pueblito llamado Cancuc, allá en el estado de Chiapas, en México. Yo les aseguro a ustedes que cuando a mí me invitaron a ir a Cancuc, yo pensé que era Cancún. Y me llevaron allá a la punta de una montaña. Ahí se estacionó el pick-up del pastor. Y yo decía, ¿qué estamos haciendo aquí? Seguro que estamos aquí para orar, dije yo. Y luego después continuamos el viaje a Cancún. Al rato empezaron a salir unas cabecitas de unos hermanos de bajititos de estatura. Empiezan a salir y yo empecé a ver aquellas cabecitas. Y entonces me dice el hermano, ya llegaron por nosotros, dice él. Y yo digo, por nosotros, no entiendo. Dice, sí, aquí ya llegamos a Cancún. Y entonces escuché la K al final de Cancún. Oh, le dije, ok, aquí es. Me dice, sí. Y nos bajamos del pick-up. Y ahí vamos bajando nosotros junto con ellas la ladera de la montaña, hasta que llegamos a un lugar súper empinado. Y ahí los hermanos indígenas, ellos pusieron una plancha de metal, ahí plantaron la iglesia, y ahí se congregaban ellos para cantar al Señor, para servir al Señor. Recuerdo bien cuando el pastor le preguntó, le dijo, hermano Diego, hermano pastor, ¿por qué construyeron aquí? Le dice, tan empinado que está, tan difícil que es llegar. Y el pastor le contestó así, de esta manera: lo que pasa, pastor, es que nosotros tenemos que darle a nuestro Dios lo mejor de nosotros. Y aquí, justo en esta área donde pusimos la iglesia, era donde nuestras plantas de café nos daban el mejor fruto. Y como nos daban el mejor fruto de café, entonces nosotros le creímos a Dios y dijimos, aquí el Señor también nos va a dar el mejor fruto de almas si nosotros le dedicamos esta área. Aleluya. Y fue por eso que nosotros escogimos esta área. Entonces se da uno cuenta que Dios sabe para dónde lo lleva a uno. Yo no quería que yo fuera a Cancún, yo quería que yo fuera a Cancún y aprender de un pastor indígena con unas cuantas frases de sabiduría, y uno dice, oh, wow. No tuve que pasarme tres días de conferencia, no tuve que pasarme aquí escuchando a todos estos conferencistas, sino que un solo conferencista, como en 2, 3, 4 frases, me lo dijo todo lo que necesitaba que aprender en ese viaje. Entonces, aprende mucho. Cuando uno abre el oído para escuchar de parte de Dios. Y si nosotros sabemos escuchar de Dios en esta tarde, podemos aprender también de Él. Eso que Dios hizo en mi hogar, es necesario que Dios lo haga en el tuyo también, padre, madre. Si no has entregado tu corazón al Señor. Pero ustedes que son cristianos ya de muchos años, papá y mamá, les invito a que acerquen a sus hijos en este momento. Si están cerca de ustedes, el padre, el
el papá abrace a su hijo, ponga su brazo alrededor de él y le va a dedicar las palabras de esta siguiente canción que se llama Cuando tú naciste. La madre va a abrazar a la hija, tómele de la mano. Si puede el padre y la madre ponerse al lado de los hijos y después entre los dos abrazan a él, la abrazan a ella y le van a dedicar las palabras de esta canción a la madre anciana y al padre anciano que nunca acostumbró a abrazar al hijo o a la hija o tocarle de la mano. En este momento le invito a que si está ahí a la par de su hijo ya mayor, rodeado de sus nietecitos, acérquese con él, póngale su mano en su hombro o abrácelo y le va a dedicar también las palabras de esta canción. El papá, acérquese a su hijo varón, la mamá, acérquese a su hija, entre los dos estén ahí juntos abrazando y bendiciendo a sus hijos. Y mientras que yo canto, estaré pidiendo al Espíritu Santo que ministre sus vidas. Es muy importante que se sanen las heridas en el corazón del hijo y de la hija. Si algo se ha dañado, si se ha herido profundamente, es muy importante que nosotros como padres sepamos decir perdón, para que llegue a la sanidad de ese corazón, porque ustedes y yo sabemos que muchos de nosotros llegamos a una edad adulta y no pudimos perdonar hasta mucho tiempo después, y mientras que no pudimos perdonar, sufrimos el haber continuado llevando esas cadenas y esas ataduras en nuestra vida. Yo ministraba allá en el sur, Carolina del Sur, y al terminar de ministrar, precisamente había cantado este canto, se me acerca una hermana de aproximadamente unos 55 años y me dice: hasta este día, hasta esta noche pude perdonar a una tía mía que me hirió profundamente. Yo viví toda mi vida pensando, nunca la voy a perdonar. Me entregué a Cristo y todavía seguí pensando, es que yo no puedo perdonar eso, no sé cómo perdonarlo, pero esta noche yo le dije sí a Dios y yo escogí perdonarla de una vez por todas y liberarme y dejar que Dios rompiera las cadenas y desatar a Él las ataduras y que Él se encargue de eso para yo no tener que seguir llevando las cargas. Y me lo decía llorando. A mí me conmueve mucho cuando canto este canto alrededor de Latinoamérica, porque en muchos de los casos no son los hijos que lloran, somos nosotros los adultos, porque nos acordamos de un montón de cosas que todavía no hemos sabido dejar. Y esta es la tarde que Dios ha preparado para ti, Padre. No tengas miedo de llorar frente a tu hijo, déjalo que te dé llorar, déjalo que aprenda a saber llorar cuando se debe llorar. Déjalo que aprenda a sentir ternura cuando se debe sentir ternura, a través del abrazo del Padre, a través del abrazo de la Madre. No seas tan dura a veces, Madre. Permite que tu hija te vea llorar también, que ella sienta también que no solamente ella es la que pasa problemas, a veces tú también, y que lo puedan ver, pero entender que esa madre y ese padre que lloran saben superar las cosas en Dios. Ese será el ejemplo que ellos sabrán seguir. Que en medio de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, sabemos ser padres amorosos con ellos, porque nuestra prioridad es protegerlos a ellos, cuidarlos a ellos, y a pesar de los problemas, y a pesar de nuestros dolores, y a pesar de nuestras tristezas, ellos deben sentirse amados y sentirse protegidos. Así que, hijo, hija, recibe de tu padre, recibe de tu madre esta bendición en esta tarde, que es para ti, de parte del Padre, de parte de tu madre, de parte de Dios, de nosotros como padres. Que Dios sane cualquier herida que aún esté abierta, que aún duela, que aún lastime, que Él rompa cualquier cadena, que desate cualquier atadura. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar, y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido,
pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Escucha, hijo, Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de amor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor lo imploro que nos dé valor. ¿Para qué? Para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador. Vamos, Padre, aprovechen este momento, abraza a su hijo. Dale un beso en su mejilla a él. Dale un beso en su mejilla a ella. Bendícelos en el nombre del Señor y asegúrales que siempre tendrán un padre, una madre con quien contar. Y un amigo y una amiga cuando fuere necesario. Mírale a los ojos y dile cuánto le amas a él, a ella. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que los guardes, que los unas. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor, amor puro y sincero, y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor lo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador. Para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador. Aleluya. Dale gracias al Padre. Vamos, un segundo aplauso para nuestros hijos. Vamos. Gracias, Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres de la manera que haces las cosas en nuestras vidas. Llegamos a Nicaragua. Fue el año 90, me dijiste tú, aproximadamente cuando salió Ortega por primera vez de Nicaragua en su primer gobierno. Llegamos allá en la iglesia donde yo me congregaba, el pastor José Luis Soto, fue a hacer una campaña. Y recuerdo que íbamos a través de las calles y había tanto niño en la calle que había quedado solo y triste, desamparado. Y ahí fue que nació uno de mis cantos que se llama Quiero Más de Su Paz. Usted lo puede escuchar en la nueva grabación, en la grabación número 5 y en la número 10. Yo le hago unos arreglos diferentes. Ahí también está esa canción que se siente el dolor del niño que queda desamparado en la calle. Muy pocas canciones escribí yo relacionadas con algo específico que yo veía, y en esa ocasión, en una ocasión en Sinaloa, México, escribo el canto a esos niños de la calle, porque después de salir de un restaurante a la 1:30 de la mañana, estaba un niño ahí a esas horas de la noche y en ese frío de la noche en Sinaloa, que es fríísimo,
Y estaba ese niño pidiendo limosna y el Señor esa misma noche me da el canto a esos niños de la calle. Y cuando fui a Nicaragua y vi todo aquello y regresé a casa, inmediatamente el Señor me da ese canto. Quiero más de su paz, quiero más de su amor, esa paz que Jesús puede dar, quiero más de su paz. La condición de la humanidad es triste cuando uno no levanta sus ojos al cielo, pero cuando por primera vez uno reconoce que solamente Dios nos puede ayudar, es cuando empieza el cambio. Yo doy gracias a Dios por las vidas de cada uno de ustedes, porque en su momento dijeron sí a Dios. Padre, le dijiste sí a Dios. Madre, le dijiste sí a Dios. Y cada día que pasa, oramos y rogamos a Dios por cada una de esas vidas y cada uno de esos hogares que todavía necesitan ser salvos, que todavía necesitan venir a los pies del Señor. A veces el camino es difícil, a veces la hora es amarga. De repente nos sentimos como que no podemos ya. Pero ya lo hemos dicho una y otra vez, se decidió todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo voy a invitar a que cantemos este canto y proclamemos así: escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él, para que no te sientas solo. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien, para que no te sientas como que estás luchando solo y el diablo no la puede tocar. Escuche bien, el diablo no la puede tocar, que mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios, escondidos en el hueco de su mano, y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Cuando lo creen así, escondida está mi vida en Dios, y Él se dirá que estoy yo, y su costado es mi protección. Mi vida en Dios está muy bien, y el diablo no la puede tocar. ¡Vamos! Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede tocar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede tocar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Póngase de pie junto conmigo, por favor. Tómale la mano a tu hijo, tómale la mano a tu hija, tómale la mano a tu esposo, a tu esposa. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede tocar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios.
a veces como que la carga es demasiado pesada, como que el camino ya es demasiado largo y como que ya no vamos a poder salir de esta. Pero Dios está contigo en todo momento. Aquel que os llamó, dice la Escritura, es fiel y justo para guardar vuestras vidas hasta el día de su venida. Aquel que os llamó es fiel y justo para guardar vuestras vidas hasta el día de su venida. Es que no importa cómo te sientas, es que me siento así, no me importa, es irrelevante. El justo hoy por la fe vivirá. No caminamos por sentir, no caminamos por vista, miramos al invisible y por fe nosotros decimos que nuestra fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y una vez más la Escritura nos dice a cada uno de nosotros, y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en su palabra, nuestra fe en la luz de su palabra que nos guía, porque ella es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Nuestra fe en el agua de vida que es ¿quién? Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Salvador. Nuestra fe en sus promesas divinas que son eternas, incluidas en sus Escrituras. Es nuestra fe, es esta fe que ponemos en Él. No se trata de cómo me siento. Cuando a mí me dijeron los doctores, Medina, se ha encontrado un tumor, escuche bien, dentro de tu médula espinal, a la altura de la cervical, entre las vértebras C4 y C7. Es un tumor que mide 3 centímetros de largo por 1 de diámetro. El diámetro de la médula es aproximadamente 1 pulgada, o 1 centímetro más bien dicho, y el tumor medía 1 centímetro. Aquel tumor, según los doctores me decían, había nacido junto conmigo desde mi concepción. Aquella célula se había malformado y había ido creciendo hasta mis 43 años de edad, que fue cuando empecé a sentir los síntomas y fui al doctor. Los neurólogos me mandaron a hacerme tomas de resonancia magnética, descubren el tumor y me dicen, no hay nada que se pueda hacer. Y en ese mismo momento, créame, cuando le digo, me sentía morir. En otro momento, antes de haber confrontado eso, yo le aseguro que yo pensaba que si algún día me daban una noticia así, pastor tocayo, yo iba a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así piensa uno cuando uno no está pasando por un problema. Así piensa uno cuando uno no está en los zapatos de aquel que está ahí frente de nosotros llorando, sintiendo el dolor y el peso y la carga de los problemas de la vida. Y así pensaba yo. Pero en aquel momento, cuando el doctor me dice, no hay nada que se pueda hacer por ti, créame que en ese momento se me sobrevino un miedo y una gran angustia. Y lo único que podía pensar esta mente humana es, voy a morir. Pero en medio de esa gran angustia y en medio de ese gran miedo que sintió mi corazón humano, comencé a clamar al Dios de los cielos y a decirle, Dios mío, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. No sé cuánto tiempo pasé así, clamando al Dios del cielo, pero llegó un momento en que pude sentir por primera vez en mi vida cristiana esa bendita paz de la cual habla la Escritura, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No había manera de calmar mi corazón, no había manera de calmar mi mente, pero el Espíritu Santo, que es todo poder, confianza y dominio propio en nuestras vidas, estaba allí en esta morada humana para decirme tranquilo, y ahí estaba la paz de Dios para decirme todo va a estar bien. Allí estaba también Jesús el Nazareno, aquel que viendo el miedo de los apóstoles no les dijo, no sean miedosos, tanto que les he enseñado, qué bola de miedosos son ustedes. No,
Simple y sencillamente se paró. Habla la mar, habla los vientos, y la mar y los vientos callaron. Y así hace nuestro Padre Celestial en nuestra vida. Y pude salir de ese momento confiando y sabiendo que de alguna manera Dios me iba a sacar adelante. Hace 15 años atrás los doctores dijeron: no hay nada que se pueda hacer por ti. Inevitablemente iba a morir. Pero Dios tenía la última palabra sobre mi vida. Amén. Como Dios tiene la última palabra sobre tu pareja. Amén. Como Dios tiene la última palabra sobre tu hogar. Como Dios tiene la última palabra sobre esa enfermedad que te ha sobrevenido. Como Dios tiene la última palabra sobre ese trabajo tuyo, sobre tu economía. Él tiene la última palabra. 15 años después estoy aquí delante de ustedes, dándole la gloria a ese Dios que vive y reina para siempre. Porque Él es grande, porque Él es bueno, porque Él es justo, porque para siempre vive y para siempre es su misericordia. En medio del dolor, en medio del llanto, en medio de la gran prueba, Dios hará cosas grandes y maravillosas. Y de ahí fue que nació esta canción, de ahí fue que nacieron estas palabras para ti. Las olas vienen y golpean tu barca. El viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del barco no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, que eres tu capitán. Si estás en alta mar, estás en alta mar y has perdido tu rumbo. A una consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Tierra solina, que eres tu capitán, tu capitán, tu capitán. Guía marinero, vaya el timón. Él guardará tu vida, Él guardará tu vida, para tu embarcación, tu hijo, tu esposa, tu hija. Cesará cuando escuchen su voz. Capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Es Jesús quien va contigo en la barca. Es Jesús quien hablará las horas, quien hablará los vientos y las horas, los tiempos se acallarán. Dale el timón de tu barca, el timón de tu hogar, el timón de tus relaciones, el timón de tu economía. Él te llevará a un puerto seguro. Cantemos. Guía marinero, dale el timón. Guardar tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán, capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo.
es Jesús el Señor. Dale gracias a Él. Dale gracias a Él. Bendice su nombre. Dale gracias a Él. En medio de todo y por todo, Padre, te damos gracias. Levanta sus manos al cielo. Gracias, Padre bendito. Tú has sido bueno, tú sigues siendo bueno. Tú has sido fiel, tú sigues siendo fiel. Te pido por mi hijo, te pido por mi hija, te pido por mi esposo, te pido por mi esposa, te pido por mi madre, por mi padre, te pido por mi abuelo, por mi abuela. Te pido por cada uno de aquellos, Padre, que no han venido a los pies tuyos. A cada uno de tus familiares y amigos. Espíritu Santo, haz la obra oportunamente en las vidas de cada uno de ellos. Tú conoces el tiempo de las vidas de cada uno. Yo solamente pongo a cada uno de ellos en tus manos, oh Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias por todo. Gracias, porque de todo podemos aprender. De los momentos difíciles, de los momentos alegres, de los momentos de paz, de los momentos de turbulencia. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. A ti la honra, a ti la gloria. Dios y Padre nuestro. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos veremos el día de mañana. Todo está bien. Me dijo un hebreo a mí, Pastor Oscar, ¿cómo está usted? Bien. Me dice, yo estoy temblando. Y yo le dije, yo quiero seguir corriendo. Dios es bueno. ¿Cuánto nos hemos edificado con su palabra? Amén.